buenos días tengan todos. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Es de un escritor que es de mi ciudad, somos de la misma ciudad y me encantaría que ustedes lo pudieran conocer. Tenemos con ustedes a Oscar. ¿Cómo te encuentras, Oscar? Hola Gabriela, buenos días para ti, gracias por la invitación, buenos días para tu público, buenas tardes o noches, depende de dónde nos estén viendo. Bien, listos para empezar. Muy bien. Oscar, platícanos, ¿cómo iniciaste en la literatura? Inicio por la necesidad de difundir parte de la riqueza cultural e histórica de la ciudad de Tepic. Me lanzo a la calle inicialmente con un escrito impreso y engrapado por los costados, un relato breve titulado El Catrín, que se deriva de una leyenda popular, no solamente de aquí de Nayarit y de México, sino estas leyendas son a nivel América Latina quizá. Entonces escribo, imprimo, engrapo y me lanzo a la calle como artista urbano a vender mi literatura. Así inicia mi trayectoria como escritor. Y es maravilloso cuando nosotros hacemos literatura poder compartir de las riquezas del lugar donde estamos. Muchos autores tienen la costumbre de tomar otras ciudades, otros lugares que ni siquiera conocen, no han pisado y no se dan la tarea de ver que en su lugar de origen hay mucha riqueza y eso sí lo podemos ver en tu obra. ¿Cómo te sientes al ser un embajador de tu ciudad? Orgulloso, me siento muy orgulloso de ser nayarita. Yo nací en la Ciudad de México, pero llegué en el año 1986 a radicar a la ciudad de Tepic. Llegué con 8 años y soy nayarita por adopción. Muy orgulloso de Tepic, muy orgulloso de Nayarit, muy orgulloso de su cultura y he tenido la fortuna de que mi trabajo ha llegado inclusive hasta Estados Unidos. Llegó a un grupo de nayaritas, de mexicanos en Los Ángeles y fue entregado por quien fuera en el momento presidente municipal de la ciudad de Tepic. Lo entregó al cónsul de México en Los Ángeles. Muy orgulloso de representar a México, a Nayarit y a Tepic. Y yo pienso que tu trabajo puede trascender y llegar a otras partes del mundo y es una manera de que conozcan nuestra ciudad. Bueno, aquí siempre las personas del extranjero por lo regular hablan de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero en todo el país hay una gran riqueza cultural y gastronómica que también debe de ser conocida y a través de tu obra es grato ver cómo hay tanta riqueza en nuestra ciudad y nuestro estado. Platícame, ¿cómo empezó tu amor por la literatura? ¿Cuál fue, o aún recuerdas cuál fue el primer libro que tuviste en tus manos? No recuerdo exactamente, bueno, mi papá me contaba cuentos, ahí inició mi contacto con la literatura. Tenía una enciclopedia de cuentos infantiles, varios tomos. Había autores como Horacio Quiroga, Hans Christian Andersen, entre otros. Después, si mal no recuerdo, también tenía unos tomos de literatura oriental, de literatura china. Todos esos tomos aún los conservamos, aún los conservo. Después vienen unos pequeños biografías escritas, editadas, con la figura de Cantinflas, pero en caricatura. Él narraba
en letras escritas la figura de Cantinflas, narraba en letras escritas biografías de grandes personajes en la historia universal. Entonces ahí desde chico me voy enganchando con eso. Y ya el primer libro que leo, que me llama, ya como adolescente, que llama ya poderosamente mi atención, es Drácula de Bram Stoker, que es una novela epistolar y la manera en ese momento pues, yo no reconocía técnicas literarias, pero me llamó mucho la atención el dominio de la técnica que empleó Bram Stoker para escribir Drácula. Así es. Y es muy importante cómo desde pequeño tuviste el contacto con la literatura y cómo desde tu papá te hizo llegar ese contacto. Es muy importante por eso que nosotros como padres, como tíos, hagamos que los chicos empiecen a leer y que conozcan el maravilloso mundo de lo que es la literatura. ¿Tienes alguna estrategia para difundir la literatura entre jóvenes y niños? Sí, me he presentado en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en escuelas preparatorias. Imparto conversatorios abiertos para todas las edades, pero estoy abierto a las invitaciones de escuelas de todos los niveles, ¿no? Desde la primaria hasta profesional. Esa es mi estrategia, ¿sí? Colaborar, ir, platicar, estar con ellos y compartir. Y además también compartir y escuchar, porque muchos, incluso desde primaria, ya escriben. Entonces es muy interesante ahí la literatura producida por las personas desde los niños hasta los adultos que no publican, pero escriben y comparten y me platican y es muy enriquecedor para mí, hay mucha retroalimentación. Así es, y aparte ahí vemos la literatura como algo terapéutico entre estos niños que no sabemos si en ese momento hay algún niño que está pasando alguna situación difícil en su hogar y a través de la literatura puede ir él sacando alguna molestia, alguna frustración, algún problema familiar y tomarlo como algo terapéutico también. Entonces, es un recurso enorme que no debemos de descuidar. ¿Cómo ves esta parte de la literatura? Así siempre he sostenido en mis pláticas, en mis conversatorios, en mis charlas, he sostenido efectivamente que los personajes creados por uno son el reflejo de uno mismo, ¿sí? Y ahí uno, a lo mejor, en la vida cotidiana, las personas no expresamos eh, temores, no expresamos situaciones negativas o quizá también hasta situaciones positivas, ¿no? Y por medio de la literatura la tinta y el papel, el cuaderno, la hoja, es un mundo abierto para poder expresar, para poder sacar el yo interno. Y los muchachos, las personas, los adultos que me ha tocado escuchar e incluso leer sus escritos, me es grato siempre saber que sacan, que externan, ¿sí? Por medio de las letras. Así es. Platícanos de tu antología, Leyendas Populares y Novelas de Suspenso. Leyendas Populares es una antología, como lo mencioné antes, inicio con el Catrín, después escribo el Charro Ponciano y así me voy. Es una recopilación de 6 cuentos breves, 6 relatos breves basados en la historia, en la riqueza histórica y cultural de la ciudad de Tepic. Llega esta antología
algunos de mis relatos a Instituto Municipal de Arte y Cultura, que entonces, en ese entonces era dirigido en el 2015 por ahí, por el director de teatro Luis Bravo. Hay una buena recepción por parte de las autoridades de la cultura municipal hacia mi trabajo y me editan este libro. Es este. Me lo editan y me lo presentan, lo presentamos en Palacio Municipal, en la presidencia municipal, en febrero del 2016. De ahí pues sigo escribiendo relatos breves, sigo saliendo a la calle. De ahí viene mi apodo del andariego de las letras. Y en 2019 edito una novela de suspenso que previamente había publicado por capítulos en una revista de género fantástico, en la que el autor J. Alberto Rivera, autor Nayarita, escritor Nayarita, me invitó a participar. Él dirigía esa revista, la Cripta Pulp Magazine. Entonces yo empiezo a escribir Llámame por capítulos, empiezo a publicar. De repente la Cripta, por circunstancias ajenas a nosotros, se deja de editar. Me quedo a medias con mis capítulos, la termino de escribir junto a todos los capítulos y la edito, hago una autoedición y la presento en el Museo Amado Nervo. Esta novela titulada Llámame se desarrolla entre la Ciudad de México y la provincia de Córdoba, en Argentina, pues un lugar que conozco, viví un tiempo por ahí. Y puntualmente se desarrolla en un pueblo llamado Capilla del Monte, que es un pueblo que atrae mucho turismo internacional esotérico. Está al pie de un cerro llamado Uritorco, del cual se cuentan muchas leyendas fantásticas. Avistamientos de ovnis, apariciones de seres fantásticos, mitológicos, etc. Entonces, por ahí amalgamo la parte del suspenso y es una novela breve de 6 capítulos, pero bastante sustanciosa. Muy bien. ¿Y dónde podemos adquirir tu novela? ¿La tienes solamente en venta en papel? ¿Se puede adquirir en digital? La tenemos en físico, bueno, la tenemos es un decir. Próximamente vamos a editar una segunda edición. Tanto Leyendas Populares como Llámame afortunadamente están agotados, tuvieron buena recepción en el público. Y estamos planeando editar segundas ediciones bajo un sello editorial propio. En mi única red social, que es Oscar Melín, así como mi nombre, ahí doy información permanente y una vez que se vuelvan a editar, que salgan segundas ediciones, ahí estaré informando en dónde se pueden adquirir. ¿Nos puedes leer un poco de tu obra para que el público te conozca? Claro que sí. Leeré un fragmento de mi ópera prima, de mi primer relato. Leeré un fragmento breve. Ahí es un pequeño fragmento introduciendo al Catrín. Dice: este relato se desarrolla en la Alameda de la ciudad de Tepic, basado en una leyenda contada por los habitantes de ese lugar a principios del siglo XX. El Catrín. Goteras de la ciudad de Tepic, julio de 1880. Me miró. Es una mirada de alguien que ha vivido muchos años.
Sin embargo, su rostro es de una persona entrada en su cuarta década. ¿Quién será? Tiene algunos días que viene a este lugar justo a las 9 de la noche en punto. Bien vestido. No es muy alto. A la luz del farol sus ojos parecen ser claros. Es de piel blanca y pelo café. Parece extranjero. No creo que sea un ladrón, pues está muy bien vestido. Lo mismo pensábamos de los Barrón y los Forbes. ¿Será? La poca gente que pasa a esta hora de la noche parece no tenerle confianza y mejor le rodea. Soledad Espiridión es una muchacha de clase trabajadora y con 18 años de edad. Mestiza, de piel morena, tostada por el sol y de baja estatura. Después de visitar a su abuelo enfermo, pasaba a diario en las noches con su padre justo por el lugar en donde estaba aquel elegante señor. Tras ello, Soledad comentaba con su madre Adela la curiosidad que le causaba aquel hombre. Mamá, tengo la impresión de que ese hombre conoce este lugar, pero yo nunca lo había visto. ¿No será que es pariente de algún vecino? No, hija, le contestó Adela con mucha serenidad. Ya todo el barrio se hace la misma pregunta. Nadie lo conoce. La hacienda del Zanjón era propiedad de don Mariano Aguirre. Su hermano se la había comprado a un anciano español llamado Pedro de Castaños y quien formó parte de la resistencia española al movimiento de independencia de la Nueva España. Ya consumada la libertad mexicana, don Pedro se encerró en su hacienda hasta que, tras la ley de expulsión de españoles del nuevo Estado Libre de Jalisco, todavía alcanzó a venderla para partir y pasar sus últimos días en su natal España. La hacienda del Zanjón estaba en las afueras de Tepic. Era un lugar con unas 50 casitas de adobe y techos de zacate, en las cuales casi todas tenían patios con árboles de guayabas rosas y de naranjas agrias. Las cocinas tenían grandes pretiles en los cuales las mujeres preparaban la comida para sus familias de numerosos integrantes. La zona estaba llena de vegetación y dentro de la hacienda había producción de caña de azúcar. Además, tenía árboles frutales al lado de grandes cedros, fresnos y laureles. En los lluviosos veranos, la tierra mojada y las plantas despedían un agradable olor a campo. Pero incluso, sumado a todo esto, tenía una caballeriza con caballos traídos desde España, pues don Mariano Aguirre era amante de estos animales. Contaba también con una granja de cerdos, vacas y gallinas para consumo de don Mariano y su familia. Dentro de la hacienda había una tienda de raya en la cual los trabajadores dejaban casi todo su sueldo, pues este no era demasiado y en realidad no alcanzaba para mucho. Es un pequeño fragmento del Catrín. Ahí menciona que en ese entonces la hacienda del Zanjón estaba en las afueras de la ciudad de Tepic, lo que ahora es Alameda de Tepic, que está en el centro de la ciudad. La hacienda del Zanjón es un lugar ficticio, inventado por un servidor, pero asentado en el lugar en el cual se encuentra este emblemático parque de los tepiqueños, de los nayaritas, de los mexicanos, ¿sí? Que es un patrimonio ecológico y cultural de la ciudad de Tepic, que es la Alameda. Y podemos ver cómo ha crecido tanto la ciudad, de estar tan pequeña. Ahora ya es una ciudad muchísimo más grande, puesto que la Alameda ya está, como dices, muy céntrica. Eso también es historia y contar parte de la historia del lugar donde nosotros vivimos, cómo ha cambiado y cómo se ha transformado. Así es. ¿Tienes algún otro proyecto cultural por realizar acerca de la ciudad de Tepic? También nosotros, bueno, aquí tenemos varios edificios en el centro histórico que tienen también su historia, tenemos la fábrica textil, algo que abarque más acerca de la ciudad. Sí, se tiene el proyecto inicialmente, y regresando a lo de la Alameda, que se le declare patrimonio ecológico y cultural de la ciudad de Tepic.
que sea un trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía. Estamos trabajando en ello, vamos a iniciar una serie de conversatorios para informar y difundir entre la ciudadanía. Y también rescatar el puente de piedra que está enfrente de la preparatoria 13, que ese puente de piedra era el único camino entre Tepic y Puga. El cauce del río anteriormente no era como es actualmente. El río Mololoa pasaba por debajo de ese puente. Entonces, cuando llega la urbanización, le cambian el cauce al río y el puente queda así como lo vemos y está abandonado. También es un monumento histórico de la ciudad de Tepic que muchos no conocen su historia. De hecho, en leyendas populares tengo dos relatos alusivos a ese puente, en donde ese lugar es emblemático en estos dos relatos, el charro ponciano y el secreto del río Mololoa. Y es también recuperar la historia de ese puente, que no se pierda y que se tenga en buenas condiciones. Igual en leyendas populares hay un relato en las ruinas de Jauja, en la antigua fábrica textil de Jauja, y también recuperar y rescatar monumentos históricos entre gobierno y ciudadanía, cooperación conjunta entre autoridades y ciudadanía para volver a tener un Tepic con un aire histórico, ¿sí? Que sea atractivo para el turismo, que primero le genere orgullo a los ciudadanos de Tepic y después sea atractivo para el turismo nacional e internacional. Convertir a Tepic mediante su historia, mediante su cultura, en un lugar altamente turístico. Y sobre todo también que las nuevas generaciones conozcan la historia. A mí me ha tocado, bueno, en mi caso, que me dicen, ¿y ese puente por qué está ahí? El que está enfrente de la preparatoria 13, ¿por qué está ahí? O también el puente que está por el lado de Forum. Y está Forum y hay un puentecito también de piedra, entonces a veces las nuevas generaciones se preguntan, ¿y por qué está ahí? Si por aquí no pasa el río, si aquí no está el río, porque no conocen todo lo que ha crecido la ciudad, todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido. Así es, de acuerdo. Tepic ha tenido una transformación muy importante, pero dentro de esa transformación afortunadamente se conservan lugares históricos que en algunos casos hay que rescatar. ¿Qué aconsejarías a las nuevas generaciones o las personas que apenas inician en la literatura? Que escriban, que no guarden. Ahorita es más fácil, en estos momentos es más fácil. En mi experiencia, pues yo publico en tinta y papel, publico en físico, pero ahorita es más fácil acceder a la tecnología para publicar en digital. Inclusive no se necesitan grandes plataformas. En las mismas redes sociales se puede publicar, ¿sí? Que escriban, que no tengan miedo. Muchas personas tienen miedo a la crítica. No todos somos escritores perfectos. Poco a poco vamos de alguna manera adquiriendo tablas y adquiriendo experiencia. Entonces, que escriban. Lo más importante es lo que sale. Es exteriorizar lo interior, como lo platicábamos hace unos momentos. Que todas esas emociones fluyan, queden plasmadas y que el público pueda disfrutar de la literatura, de la creación de cada una de las personas que se atreven y se animan a publicar. ¿Estás escribiendo actualmente alguna novela
algún ensayo, algunos cuentos. Estoy escribiendo, terminé de escribir mi tercer libro, es una novela de comedia titulada Bartolo Gavilán. Palabras más, palabras menos, trata de acerca de un Mil Usos que llega a la ciudad de Tepic, originario del estado de Chiapas, llega por una determinada circunstancia y se queda a radicar en la ciudad de Tepic y eh, muchas vicisitudes a lo largo de su vida. Es cómico, es un próximo proyecto en conjunto con las segundas ediciones de mis libros ya publicados. Es un proyecto también a publicar con nuestra propia editorial. Y lo que sí estoy escribiendo actualmente es, vamos a decir que es una ampliación del Catrín, que se titula El Retorno, ¿sí? Cuando me doy cuenta que mis relatos breves tienen sustancia, me doy cuenta que los puedo novelizar. Entonces, empiezo con el Catrín y creo que el Catrín, así tal cual está escrito y publicado, es una introducción a una novela, ¿sí? Entonces, El Retorno no es más que el Catrín novelizado, y eso es lo que estoy escribiendo actualmente. Y será muy interesante pues conocer la parte ampliada porque podrás darnos más detalles de cada una de las escenas y podemos conocer un poco más de historia. Así ¿Algo es. más que quieras agregar? Bueno, ya nos comentaste de tu red, la única red social que tú tienes. ¿Algo más que quieras comentarle a nuestro público antes de despedirnos? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, una entrevista muy agradable. Reitero mi agradecimiento, muy cómodo por poder externar mis puntos de vista, por poder externar cómo se ha desarrollado mi carrera. Invitar una vez más a las personas a que escriban, a que publiquen. No, mi carrera como escritor no inició desde arriba, la he llevado, la he trabajado muy duro en la calle, y ha rendido frutos. Un comentario que quiero hacer, un proyecto que que lo tengo para enero, es abrir una escuela de literatura con proyección a mediano plazo en convertirla en universidad, pero por lo pronto es una escuela en la cual se darán talleres y cursos. Es una escuela estatal de literatura del estado, es una escuela estatal de literatura, ¿sí? Una escuela de literatura del estado de Nayarit. ¿Sí? ¿Y únicamente serán cursos presenciales o personas de otros lugares podrán acceder a cursos, por ejemplo, en línea? ¿No? Por lo pronto serán presenciales, pero estaremos trabajando en una plataforma para llevarlos a cabo también en línea. Así es. Y la proyección, como es fundar en un mediano plazo la Universidad Estatal de Literatura. Muy bien. Entonces, pues estaremos muy atentos para tener esa información y de alguna manera también si hay otras personas y se está abierta la oportunidad de que sea en línea, que también se puedan ir agregando a este proyecto, porque yo estoy segura de que va a haber gente interesada, va a haber en poder prepararse más. Así es, esa es la intención, que se preparen, que no le tengan miedo a la literatura, que aquí en Tepic no hay esa oferta, muy poco, entonces vamos a
ampliar esa oferta. Y aunado con ese proyecto está el proyecto del editorial, que estamos en trámite, y una vez que tengamos todos los trámites hechos para poder ser una editorial formal, estaremos a las órdenes de todas aquellas personas que deseen publicar, ¿sí? La trabajaremos a manera de poder incluir, de que no sea un sueño nada más editar un libro, de que pueda llegar a ser una realidad para muchas personas que no tienen acceso a grandes editoriales o a costosas editoriales. Muy bien. Entonces vamos a estar al pendiente de cada uno de los proyectos para informarles a todas las personas, nuestro público, para que nos podamos sumar a cada uno de ellos. Me dio mucho gusto tenerte aquí conmigo, que nos compartieras sobre tu experiencia como escritor, de tus proyectos y de tus planes. Nos estaremos viendo luego. Hasta luego. Hasta luego, Gabriela. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo para tu público.